Bueno, estamos en estos aforismos, que es una sección, o que se puede constituir en una sección que van del 16 al 27, creo que es 27-28, y que nos habla del segundo capítulo, y que nos habla de una teoría de la transformación. Para ello nos explica desde el principio, pues, qué es lo que hay que evitar, la causa de lo que hay que evitar, qué es el campo o la naturaleza cambiante, en qué elementos la constituyen, y explica un poco todo cómo funciona. Patanjali va elaborando, va exponiendo, ¿no?, los elementos con los que vamos a funcionar, ¿no? Y en el 23 pues da otro paso más en esta dirección, explicando cuáles son los elementos que intervienen y qué es lo que genera sufrimiento, qué es la asociación entre estos diferentes elementos, y nos dice por qué los asociamos. Por eso la teoría se llama una teoría de la transformación, transformación del sufrimiento en bienestar, en felicidad, ¿no?, en algo que nos eleva, algo que nos conecta con nosotros mismos. Esto es la transformación, de pasar de un lugar de sufrimiento a un lugar de bienestar, de alegría, de conexión con uno mismo, de realización, ¿no?, de encuentro con el ser. Es la diferencia. Y explica, bueno, como he explicado a lo largo de estos aforismos, cómo nos vamos enredando en este mundo cambiante. El aforismo 23 dice: Swaswami saktyoho swarupa palabdhihetuhu samyoga. Y esto quiere decir la asociación de los poderes del campo y del maestro del campo, ocasión de reconocimiento del uno y del otro. No está, la traducción es más bien literal, ¿no? Entonces, la explicación es así, pues esta asociación, esta identificación del poder del ser con el poder del campo, es la que permite al que lo contempla reconocer el poder de la naturaleza cambiante por un lado y el de la conciencia testigo por el otro, y distinguir el uno del otro de forma progresiva. Entonces es el campo, digamos, la naturaleza cambiante, y interactuamos, el ser interactúa con la naturaleza cambiante. Y es esta naturaleza cambiante la que permite al ser descubrir que es distinto de ella. Lo que normalmente hacemos en nuestra vida es algo diferente, es identificarnos con esa naturaleza cambiante. Eso lo sabemos todos. ¿Quién no se siente mal cuando su cuerpo cambia? ¿No? Pues te sientes mal cuando hay algún cambio, ¿no? Como cuando decía cuando te salen los pelos grises, pues claro, eso molesta. O cuando tienes algún problema, por ejemplo, en los dientes, dices, pues molesta, son cambios. ¿Y por qué nos molesta? Porque, bueno, hay un cambio que no nos gusta, porque es con algo con lo que nos hemos identificado, ¿no? Y la idea de este aforismo es que esto mismo nos sirve para poder distinguir lo que no cambia de lo que cambia. Entonces nosotros en nuestra vida, la expresión de lo que realmente somos está en
Por ejemplo, podemos averiguar el contenido de lo que verdaderamente somos, pues, por ejemplo, observando dónde nacemos, de quién nacemos, en qué entorno nacemos, cómo nos desarrollamos, qué profesión elegimos, qué trayectoria tenemos, con quién formamos una familia o no formamos una familia, de qué vivimos, cómo vivimos, cuáles son nuestras aspiraciones, qué nos gusta, qué nos disgusta, quiénes son nuestros amigos, dónde vamos, qué vestimos, qué comemos, dónde vivimos. Todo eso nos da una idea de cómo hablamos, etcétera, ¿no? Qué fe o credo tenemos, si tenemos o no tenemos, etcétera. Eso nos da una idea de lo que hay en el interior. Como he dicho en otros aforismos, el ser, nosotros, por ejemplo, no podemos vernos a nosotros mismos, nuestra cara. El ser tampoco, porque ve e interactúa con el mundo a través del cuerpo, la mente y los sentidos. Entonces, no se puede ver. Entonces, solo se ve a través de todo esto. Luego, a un nivel, que a todo esto me refiero, a través de una observación de cómo es uno, de su entorno, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo interactúa con su entorno, etcétera, ¿vale? Y esto de una manera, bueno, pues más o menos grosera, y luego cuando uno, después de un trabajo muy continuado y sistemático, con un método determinado sobre uno mismo, entonces puede volver a su atención hacia adentro y puede observarse, puede verse de una manera más sutil. Supongo que una manera más sutil sería, por ejemplo, ver qué sentimientos tengo, qué emociones tengo, cómo vivo emocionalmente, mis circunstancias. Entonces eso es un reflejo como más íntimo, más cercano, ¿no? Todavía más cerca. Por eso en el yoga trabajamos mucho con la respiración, porque la respiración en el yoga es una parte fisiológica de nuestro organismo, pero también la respiración lleva al prana, la energía vital que sustenta la vida en nuestro cuerpo. Y a lo más sutil, nuestras células, y más sutil a nivel energético. Entonces, la respiración nos conecta, está muy cerca de lo que verdaderamente somos. Entonces, por ejemplo, como digo, observamos nuestras emociones, sentimientos, etcétera, y observamos nuestra respiración, pero en un nivel, puede ser un nivel físico. Inspiro de esta manera, etcétera, pero cada vez puede ser más sutil, más sutil, más sutil, más sutil, y podemos acercarnos todavía más, todavía más, todavía más a lo que verdaderamente somos, porque está muy cerca. Por eso también dice la tradición cristiana, Dios creó al hombre de barro, ¿no? Si me acuerdo bien. Y luego le sopló, ¿no? Y le insufló la vida. ¿Me entiendes? Entonces es como te sopla la vida en este sentido del alma, y entonces la respiración es lo que está, y el prana es lo que está más cerca del alma o del ser de uno. Y esto sucede cuando hacemos una práctica de pranayama con una técnica determinada, pero también sucede todo el rato. Y, por ejemplo, cuando practicamos asana,
estamos también haciendo eso. Entonces, nuestra observación durante la práctica de asana se puede afinar mucho a todas estas cosas. En un principio, bueno, nos quedamos con lo grosero, por eso en la explicación de este aforismo decía, bueno, observamos el mundo externo más evidente, ¿no? De dónde soy, de dónde vengo, quiénes son mis padres, quién es mi familia, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué coche llevo, o si no llevo coche, o estas cosas? ¿Dónde vivo, qué casa tengo, etcétera? Eso me da una idea grosera de quién soy. Pero si voy luego acercándome más, observando cosas más íntimas, como los sentimientos, emociones, no lo que hago, sino mi vivencia interna de cómo interactúo con fuera y también mi vivencia interna de cómo interactúo con dentro, pues ya voy más fino. Y si me observo, pues por ejemplo, la respiración, ya me voy acercando más a mí mismo, porque es más sutil. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, en asana, porque en asana estamos respirando, normalmente nosotros respiramos en Ujjayi, etc. Entonces vas, y nosotros hacemos una pequeña motivación al principio, que es reunir en la misma dirección el cuerpo, la respiración, la mente y los sentidos, para canalizar ese enfoque de más amplio, ¿no? A donde estoy, etcétera, etcétera, lo canalizo a todavía más estrecho, más estrecho, más estrecho, todo lo estrecho que yo pueda llegar, como una lupa, ¿eh? ¿Sabéis esto de la lupa? Si la pones muy lejos no ves, si la pones muy cerca tampoco, tiene que estar a la medida adecuada para poder ver exactamente. Un microscopio, tú coges un microscopio y tienes que regular hasta ver, y entonces ves lo pequeño. Pues con la atención hacemos lo mismo, vamos enfocando, y todo depende de nuestra capacidad o habilidad para realizar ese enfoque. Y por ejemplo, cuando estamos practicando asana, estamos practicando esta capacidad de enfocar para descubrirnos a nosotros mismos. Entonces, claro, ya no es una práctica de que postural, que alineo el cuerpo, etcétera, me tonifico, accedo a la flexibilidad, etcétera. Ya no es simplemente eso, sino que uno profundiza más en su interior, entonces se hace todavía más rico, que es la idea, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos hacer con la práctica de asana es eso, poder transformarnos, que es lo que se trata esta sección, ¿no? Y poder tener la capacidad de poder vernos a nosotros mismos, lo que realmente somos, para poder darnos lo que realmente necesitamos. Porque si no sabemos cómo somos y lo que necesitamos, entonces pues hacemos cosas que no nos llevan a donde necesitamos estar, que a lo mejor son entretenidas y a veces no, porque hacemos cosas que nos perjudican en la salud, etcétera. Pero incluso aunque sean cosas que nos beneficien de la salud, pues a lo mejor no nos llevan donde tenemos que estar, nos distraen, etcétera. Entonces de esta manera pues haces lo que es más conveniente para tu desarrollo personal y para poder estar cerca de ti, ¿no? Porque bueno, pues todos sabemos que sí, está muy bien tener cosas, está muy bien tener tu desahogo económico y todo eso, pero al final eso no te produce la felicidad que tú quieres. Y no es que no haya que tenerlos, obviamente tienes que tener un trabajo, etcétera, etcétera, obviamente. Eso está claro, hay una casa, hay comida, pero luego muchas veces se nos va la mano o el deseo en querer cosas que luego no te dan la felicidad, o te enredan más o te hacen sufrir. En esto podemos afinar para hacer cosas
sí, disfrutar de la vida, pero por otro lado hacer algo que vaya en la dirección del conocimiento de mí mismo para que se produzca esa elevación, ¿no? ese desarrollo, esa realización.